Un poderoso león debe proteger a sus cachorros del peligro. La hiena, su enemiga mortal, triunfará o pagará por perder todo lo que ama. No te pierdas la película hasta el final. Para presenciar el impactante giro inesperado. Copa se encuentra solo en las llanuras con la mirada cansada fija en sus cachorros. Una vez fue un rey que hacía temblar la sabana. Pero ahora la edad y la derrota han minado sus fuerzas. En la oscuridad, las hienas se mueven en silencio. No tienen prisa, solo esperan. Lo más aterrador es que Copa ha usado un arma que ningún león hubiera imaginado jamás. Replican el olor de una leona usando las glándulas odoríferas bajo sus colas. El olor familiar de sus hermanos ciega por completo a Copa ante el olor del enemigo que se acerca. Cree que sus hermanos están cerca, así que es aún más cauteloso. Las hienas usaron todo tipo de trucos sucios para vengarse de Copa. Y convirtieron la traición pasada de Copa en un arma biológica letal sin que él lo supiera. Desde lejos, Kobu observaba con frialdad y astucia. Indicó a la manada que hicieran ruidos fuertes hacia el este para distraerlos. Copa se giró y corrió hacia el ruido sorprendido. Pero solo era una trampa. Mientras Copa abandonaba el escondite de los cachorros, las hienas los rodeaban silenciosamente, acercándose cada vez más a los dos niños. Copa empezó a presentir que algo andaba mal. Su corazón latía con fuerza, respiraba con rapidez. Comprendió que había cometido un error fatal. Dudaba de sí mismo si debía correr a salvar a sus cachorros o seguir persiguiendo la falsa sombra que su enemigo acababa de crear. Un segundo de vacilación podía significar el fin de todo en una pelea animal.
Al darse cuenta de que lo habían engañado Copa, se dio la vuelta y regresó corriendo como un torbellino. Vio a Maya, el cachorro más débil, rodeado por 3 hienas. Sin tiempo para pensar, Copa se lanzó directamente al centro de la manada usando todo su cuerpo para proteger a Maya. Leo, el cachorro más fuerte, se quedó solo en el cerco enemigo. No tuvo tiempo para pensar. Optó por salvar al más cercano. Su cuerpo estaba cubierto de viejas heridas y sus piernas temblaban de agotamiento. Pero en el momento en que las 5 hienas atacaron Copa, emitió repentinamente un rugido aterrador que duró exactamente 7 segundos. La frecuencia era tan baja que sacudió los cráneos de las hienas, paralizándolas de dolor. Esta era la última arma sonora del viejo león. Que solo aparecía cuando un macho estaba casi exhausto, pero aún tenía la voluntad de proteger a su cachorro hasta su último aliento. Fueron esos preciosos 7 segundos los que abrieron la brecha para que Maya escapara. Copa no luchaba por su vida, luchaba para que al menos un cachorro sobreviviera en una pelea entre animales. Pero Copa ya no luchaba solo. Su último grito de socorro fue escuchado por las leonas que corrieron hacia él. Ya no estaban enfadadas, solo sentían amor e instinto de protección hacia los suyos. Copa abrió el camino corriendo despacio a propósito para atraer a las hienas y que lo persiguieran hasta un campo lleno de arbustos y espinos. Donde el terreno era completamente favorable para los leones. Las hienas cargaron con entusiasmo tras él, creyendo que la victoria estaba al alcance.
pero no sabían que estaban cayendo directamente en una trampa fatal. Una a una comenzaron a retroceder por el cansancio, por resbalar, por no estar familiarizadas con el terreno. Las leonas se coordinaron a la perfección, cortándose las colas, rodeando, atacando por todos lados. Por primera vez los gritos de derrota de las hienas resonaron en lugar de risas aterradoras. Las hienas yacían inmóviles gimiendo de dolor. Copa se irguió con los ojos brillando de orgullo de nuevo. Maya y Leo corrieron hacia su padre. Las leonas formaban un círculo protector. Hoy la estepa presenció a un anciano rey que ya no luchaba por el trono, sino por los hijos que más amaba. Y ese era el mayor poder que ningún enemigo podía vencer. Tras esta pelea animal, Copa comprende que el olfato puede ser un factor decisivo para identificar a los invasores y determinar las estrategias de batalla. Sin embargo, confiar solo en un sentido no es suficiente. Es necesario confiar en la vigilancia y la capacidad de distinguir las señales de peligro en el entorno. En la vida también podemos ser engañados por factores externos, desinformación o sentimientos erróneos. Necesitamos entrenar la capacidad de distinguir con precisión entre la verdad y la falsedad en un mundo lleno de engaños. La vigilancia y la capacidad de analizar las situaciones son factores importantes para ayudarnos a superar los desafíos. Las hienas regresarán más inteligentes y astutas. Están Copa y su manada listos. Regístrate ahora para seguir el siguiente capítulo de esta lucha animal. En el Kalahari, las intrincadas reglas de la naturaleza se moldean por intensos encuentros entre depredadores y presas. Los leones, unidos por un propósito. Cazan en equipo, y su fuerza colectiva supera incluso los obstáculos más difíciles. Mientras tanto, el guepardo, el animal terrestre más rápido,
se desliza sin esfuerzo por el desierto, persiguiendo a su próxima presa con agilidad y precisión inigualables. Pero tras estas dramáticas batallas, se esconde un mundo de resiliencia y adaptación. En este documental sobre animales salvajes, revelaremos cómo estas criaturas han evolucionado para sobrevivir en uno de los entornos más implacables del planeta. Desvelando sus increíbles estrategias de supervivencia y su eterna lucha por el dominio. En el corazón del Kalahari, una manada de leones, liderada por la leona alfa. Se centra en una manada de cebras que pastan tranquilamente en campo abierto. Los leones, conocidos por su coordinación y trabajo en equipo. Se mueven en silencio entre la hierba alta. Preparándose para una emboscada bien planeada. La leona alfa da la señal y... en un instante, la manada entra en acción. Centrándose en una cebra rezagada que se ha quedado atrás. Las horas del día traen un calor intenso. Pero los leones saben que la sincronización lo es todo. Mientras el sol azota la sabana, aprovechan el calor para lanzar un ataque oportuno. Aprovechando la protección del paisaje y su sigilo para acortar la distancia entre ellos y su presa. La vasta sabana del Kalahari es el campo de batalla perfecto para esta cacería. Los leones demuestran su increíble precisión y trabajo en equipo al moverse juntos. Atacando con perfecta coordinación. El objetivo final de la manada, asegurar una comida para todo el grupo. Los leones cazan para sobrevivir. Sus estrategias coordinadas les permiten mantener el control de su territorio. Asegurar el alimento para su manada y garantizar su supervivencia en este entorno hostil. Con una combinación de sigilo, potencia y precisión, la manada trabaja en conjunto para atacar a la cebra.
Esta cacería culmina en un festín comunitario. Donde la manada se asegura su parte de la brutal danza de la vida y la muerte del día. ¿Crees que la dependencia de los leones del trabajo en equipo les otorga una mayor ventaja sobre depredadores individuales, como los leopardos? ¿O crees que su tamaño y fuerza por sí solos bastarían para alzarse con la victoria? En este documental sobre animales salvajes, la brutal realidad del Kalahari se revela a medida que los leones demuestran la verdadera esencia de la supervivencia, el trabajo en equipo y la depredación. Animales salvajes como estos leones demuestran que dominar el arte de la supervivencia es mucho más que solo fuerza. En el vasto e implacable desierto del Kalahari, el sol arde sobre una escena de tensión y expectación. Un clan de hienas, liderado por la astuta hiena alfa, se acerca a un cadáver fresco de cebra. Su olor se extiende por el árido paisaje. Cerca de allí, una manada de leones. Tras haber cazado con éxito a su presa, saborea su merecido alimento. Pero su paz es fugaz. Pues las hienas, implacables en su hambre, tienen la mira puesta en el mismo premio. A medida que las hienas se acercan, se desata un feroz enfrentamiento bajo el calor abrasador del sol del Kalahari. Los leones, conocidos por su fuerza y dominio, se enfrentan ahora a la superioridad numérica y las tácticas de las hienas. Que usan su agudeza mental y su trabajo en equipo para desafiar el control de los leones sobre su presa. Este documental sobre animales salvajes revela una dinámica donde las diferentes estrategias de los depredadores chocan en una lucha de alto riesgo por la supervivencia.
¿Qué depredador crees que tiene la verdadera ventaja en esta batalla? ¿Por el dominio el león o la hiena? La sabana del Kalahari, un territorio dominado por los leones. Se transforma en un campo de batalla donde estos deben defender su presa del implacable clan de hienas. Las hienas, aunque a menudo se las considera carroñeras. Demuestran su destreza cazadora al intentar ser más astutas y dominar a los leones. Con su agilidad, inteligencia y capacidad para trabajar en armonía. No son simples ladrones, son hábiles depredadores por derecho propio. El trabajo en equipo, perfeccionado a lo largo de innumerables luchas por la supervivencia, les da a las hienas la oportunidad de obtener la presa. En la implacable naturaleza del Kalahari, la supervivencia va más allá del poder. Se trata de la capacidad de adaptación. La disposición a pensar mejor y la fuerza para trabajar en equipo. Si bien los leones pueden dominar por su físico, las hienas nos recuerdan que la inteligencia y la cooperación a veces pueden superar incluso al rey más poderoso. Este mundo animal salvaje es un recordatorio constante de que la supervivencia no se trata solo de fuerza. Sino de saber jugar bien el juego de la naturaleza. En las vastas llanuras del Kalahari, una madre guepardo y sus cachorros se embarcan en una misión para atrapar a su próxima presa. Los impalas pastan pacíficamente en la distancia, ajenos a la amenaza inminente. El guepardo, conocido por su increíble velocidad y agilidad, evalúa cuidadosamente a su presa. Al amanecer y refrescarse la mañana, se crean las condiciones perfectas para una persecución a toda velocidad. El terreno abierto del Kalahari ofrece poca cobertura para la gueparda, pero confía en su sigilo para acercarse lo más posible a la manada. Su mirada aguda busca a un rezagado, un impala que será su objetivo.
los impalas, ágiles y rápidos. Son un blanco difícil, pero la gueparda sabe que su velocidad es su mayor ventaja. Tiene apenas unos instantes para atacar. ¿Crees que la velocidad de la gueparda es suficiente para dejar atrás a los impalas? ¿O su agilidad les permitirá escapar de nuevo? Impulsada por el hambre, la guepardo entra en acción. Lanza un ataque vertiginoso, alcanzando velocidades de hasta 96 km/h, la mayor de cualquier animal terrestre. Su objetivo es un impala joven, ligeramente más lento y vulnerable. Pero los impalas no son presas fáciles. Reaccionan con rapidez. Lanzándose en todas direcciones. Gracias a su agilidad que les ayuda a evadir la captura. Mientras la persecución continúa, la guepardo confía en su resistencia para mantener el ritmo. La carrera a alta velocidad es físicamente exigente. Pero es su capacidad para calcular cada movimiento lo que podría determinar el resultado. En este documental sobre animales salvajes, presenciamos la incesante lucha por la supervivencia en uno de los ecosistemas más hostiles de la Tierra. El Kalahari nunca deja de poner a prueba a sus habitantes, pero la lucha por la vida continúa. Si disfrutaste de estas increíbles historias de supervivencia, suscríbete a nuestro canal para disfrutar de más emocionantes aventuras en la naturaleza. La batalla del Kalahari continúa y te traeremos las historias jamás contadas de sus animales salvajes. Aunque las poblaciones de caballos viven en libertad, estos son animales salvajes o semisalvajes. Como herbívoros encuentran fuerza y seguridad en la abundancia. Para escapar de los depredadores, sus patas también se alargan, aumentando así la longitud de su cuello. Su velocidad al correr puede alcanzar los 54 km/h. Aunque no son depredadores, no se sacrifican fácilmente.
caballo de Przewalski, la última especie de caballo verdaderamente salvaje. Sobrevive en desiertos rigurosos y regiones esteparias. A diferencia de los caballos domésticos, estos animales salvajes se mantienen constantemente alerta ante depredadores como lobos y grandes felinos. Su agudo oído y amplia visión les permiten detectar el peligro a distancia, lo que convierte cada lucha equina en una batalla crucial para la supervivencia. Apenas un poco más pequeño que el tigre siberiano, el león es el segundo felino más grande, con un cuerpo musculoso. Los leones pueden alcanzar los 3 metros de largo y pesar hasta 250 kilos. Por lo tanto, es fácil entender por qué se le conoce como el rey del bosque. La poderosa constitución de un león le permite generar una fuerza de mordida de 650 psi. Suficiente para aplastar huesos. A pesar de su gran tamaño, los leones pueden alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros en ráfagas cortas, lo que les da una ventaja al emboscar a sus presas. Los leones pueden pasar hasta 4 días sin beber agua, pero no pueden estar sin comer. Por lo tanto, cazan por todas partes para encontrar suficiente alimento para un día. Un león macho adulto requiere aproximadamente 7 kilos de carne al día para mantener sus niveles de energía. Mientras que una leona consume un poco menos. Cuando escasea el alimento, los leones buscan comida o incluso intentan cazar presas inusuales, lo que da lugar a sorprendentes comportamientos de caza. Gracias a su fuerza y peso, pueden comer hasta 40 kilos de carne en una sola comida. Están listos para cazar presas grandes y proteger su manada. Pero hay una particularidad: los leones cazan caballos salvajes, algo muy poco común antes. Los animales salvajes, como los caballos salvajes, no suelen ser el objetivo de los leones, ya que viven en pastizales abiertos con pocos escondites, lo que dificulta una emboscada. Sin embargo, en condiciones de hambre extrema, se han documentado casos de leones que intentan cazar a estos animales rápidos y poderosos. Este es un rastro de la batalla que demuestra que los leones cazaban caballos salvajes. Los investigadores rastrearon pumas para averiguarlo. Ya que esto nunca había sucedido antes. Y se sorprendieron al descubrir que un puma realmente comía caballos salvajes. Esto se explica al presenciar con nuestros propios ojos a quienes invaden este lugar
con el deseo de convertir el territorio de los caballos salvajes en polvo. Y sus estómagos hambrientos se saciarán. Los dos leones observaron en silencio y aceleraron repentinamente, realizando una persecución coordinada para abatir a su presa. Sin embargo, fallaron y casi pierden la vida por las feroces patadas de los caballos salvajes. Conocido como el rey de la pradera por su brutal ataque, ahora ha probado la amargura. Incapaces de aceptar este resultado, el hambre no les permite detenerse y se ven obligados a cazar otras presas grandes. En el momento justo, una manada de jirafas pasó cerca, cayendo ante la vista del león. Decidido a encontrar comida hoy, emprende una persecución obsesiva, abatiendo rápidamente a su presa. Las jirafas, a pesar de su apariencia apacible, son presas peligrosas. Pueden alcanzar velocidades de 60 km/h y dar patadas con la fuerza suficiente para aplastar el cráneo de un león. Una pelea entre una jirafa y un león puede ser intensa, ya que sus largas patas les permiten atacar a distancia. Lo que dificulta que los depredadores acierten un ataque. Sin embargo, cuando los leones cazan en grupo, pueden abrumar incluso a las presas más fuertes. Un cocodrilo yacía asoleándose en la hierba, inmóvil y sin intención de atacar a un caballo cercano. Ante el peligroso cocodrilo, el caballo, alerta, se abalanzó sobre él y le propinó una patada, que lo hizo volar por los aires. El cocodrilo no tuvo más remedio que huir. Los burros, de la misma especie que los caballos, aunque no son tan grandes, pueden volverse extremadamente feroces y peligrosos cuando se sienten amenazados. Este burro estaba siendo amenazado por una hiena. Antes de ser atacado, atacó a la hiena. La hiena mordida gritó de dolor. Los caballos salvajes también son especies muy alertas y defensivas. Muy sensibles a la proximidad de otros animales. Ante una situación peligrosa, huyen para protegerse. Cuando no pueden correr, los caballos usan sus poderosas patas delanteras para patear o responder a los enemigos. Sin embargo, los caballos salvajes suelen evitar los conflictos siempre que pueden y solo atacan cuando se sienten amenazados o abrumados. Los caballos son animales sanos, con cuerpos grandes y resistencia. La vida salvaje siempre genera una competencia feroz por la supervivencia.
y su naturaleza implacable los hace vulnerables. Para sobrevivir, solo pueden confiar en su propia fuerza. Los caballos salvajes se encuentran entre las presas más desafiantes debido a su velocidad, resistencia y fuerza defensiva. A diferencia de las cebras, que pesan alrededor de 300 kilogramos. Los caballos salvajes pueden pesar hasta 450 kilos, lo que los hace más difíciles de abatir. El caballo es un animal sano de gran corpulencia y resistencia. No solo eso, este animal también tiene una patada letal especial. La patada de un caballo ejerce una fuerza de más de 2000 psi. Suficiente para romper huesos o incluso herir mortalmente a un depredador al instante. A diferencia de las cebras, que dependen principalmente de la velocidad, los caballos salvajes se defienden activamente cuando se sienten amenazados. Los caballos son muy alertas y defensivos. Y son muy sensibles a la aproximación de otros animales. Por eso, al ver acercarse al perro, lo ahuyentó con sus patadas. Cuando se enfrentó a una manada de caballos salvajes, el pitbull finalmente tuvo que huir cuando no pudo enfrentarse a toda la manada de caballos. En otra situación en el bosque, un lobo atacó a un caballo. Parecía que comía bien. Pero de inmediato fue mordido brutalmente por el caballo. El lobo no tuvo oportunidad de resistirse. Quedó inmóvil en el suelo tras ser derribado por caballos salvajes. Finalmente, el cazador se convierte en la presa. Cazar solo es un gran error para los lobos. Justo cuando estaba a punto de atacar al caballo negro, este lo atacó de inmediato con patadas. Los lobos dependen del trabajo en equipo para abatir presas grandes. Pero incluso en manada, les cuesta dominar a un caballo salvaje adulto. Suelen atacar a ejemplares jóvenes o debilitados. Pero incluso en ese caso, una sola patada certera puede acabar con la vida de un lobo al instante. Esta intensa lucha por la supervivencia suele plasmarse en documentales sobre animales salvajes. Que muestran la fuerza y los instintos de predadores y presas en la naturaleza. Las cebras también poseen patadas y dientes fuertes. En peligro, mientras ejerzan su fuerza con calma, los depredadores no parecen tener ninguna posibilidad. Este león atacó a la cría de cebra, quien inmediatamente recibió una fuerte patada de la madre.
La fuerte patada le causó graves heridas en el rostro, pero afortunadamente seguía con vida. Territorio de leones. La cebra siempre está a la vista. Parece no tener otra opción, lo que la obliga a luchar con su vida. Ya sabes, es difícil vencer a alguien que nunca se rinde. Las cebras también tienen ventajas extremadamente peligrosas. Cuando el león estaba a punto de atacar, la cebra le dio una patada repentina, lo que hizo que el león se rindiera asustado. Los ñus también son presas de los leones. Pero presas tan grandes como los ñus dificultan que estos encuentren alimento. Este ñu usó su mejor arma contra los leones hambrientos. Provocando que estos recibieran múltiples puñaladas. Elegir cazar solo fue el error del león. Cuando el ñu usó sus afilados cuernos para atacar. Confundido por la agresividad del ñu, aún así, se obstinó en conseguir su comida. Al final, no hubo comida. Los ñus pueden pesar entre 180 y 270 kilogramos y poseen cuernos afilados y curvos que utilizan tanto para defenderse como para combatir. Una sola embestida de un ñu puede empalar a un león, lo que los convierte en una de las presas más peligrosas para cazar. Los herbívoros no son tan fáciles de cazar como se cree. Aunque sufren heridas tras los ataques, conservan una gran vitalidad. La vida salvaje les ha enseñado estrategias para luchar contra los depredadores. En la naturaleza, incluso el rey de la sabana se enfrenta a desafíos. Adentrarse en el territorio de los caballos salvajes es una decisión arriesgada. Lo que demuestra que la fuerza por sí sola no garantiza el éxito. Este encuentro muestra el equilibrio de la naturaleza, donde la supervivencia depende de la estrategia, la velocidad y la resiliencia. Deja tus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Las vastas praderas se extendían interminablemente bajo el sol abrasador, cubriendo más de 6 millones de kilómetros cuadrados, y solo la sabana africana abarcaba 5 millones de kilómetros cuadrados. Aquí, donde las temperaturas superan los 40 de Fahrenheit, cada sombra esconde un peligro. Hoy, una jauría de perros salvajes se enfrenta a los leones del Serengeti, superados en número y en fuerza.
superados en número y en armamento. Los perros no tenían forma de defenderse. Pero entonces, uno a uno, se desploman, cojeando e inmóviles. Se hizo el silencio. Los leones dudan. ¿Están realmente sin vida? ¿O es este el mayor truco de la naturaleza? Con una tasa de éxito de caza de tan solo el 38%, incluso los reyes de la sabana deben reconsiderar su próximo movimiento. Esta es la cruda intensidad de la supervivencia. El tipo de espectáculo que hace tan cautivador al género documental sobre animales salvajes. Donde cada latido refleja la lucha entre depredador y presa. Los perros salvajes son los animales salvajes más bárbaros de África. Fueron perseguidos y masacrados. Pero poseen una apariencia extremadamente hermosa y un estilo de vida extremadamente disciplinado. Los perros salvajes viven en manadas, siempre amando y entregando a sus crías. Los perros salvajes africanos duermen la mayor parte del día. Pero en cuanto se despiertan, juegan, corren y saltan felices juntos. En una manada de perros salvajes africanos siempre hay una amistad maravillosa. Son especialmente apegados. Siempre están uno al lado del otro y pueden llamar a kilómetros de distancia si se pierden. Su rango vocal es increíblemente diverso, compuesto por agudos aullidos, gemidos e incluso gorjeos que les permiten coordinar cacerías y mantenerse conectados a través de grandes distancias. Las estrategias de pelea de los perros salvajes africanos demuestran su excepcional trabajo en equipo, utilizando la velocidad y la resistencia para superar a sus presas y defender su territorio. Greedy. Lo más interesante de los perros salvajes africanos es su extrema indulgencia. Tras cazar una presa, la devoran primero. No solo los padres, sino también los hermanos cuidan y protegen con entusiasmo a las crías. Este comportamiento cooperativo va más allá de compartir comida. Se cuida a los miembros de la manada heridos o enfermos, lo que garantiza la supervivencia del grupo. En la fauna africana, los perros salvajes son los depredadores más hábiles. Hasta el 80% de sus persecuciones terminan en una victoria aplastante. Un porcentaje altísimo que supera al de los leones y leopardos. Se sabe que la tasa de éxito de los leones en la caza es de tan solo un 27-30%. Equivalente a la de las hienas. Los leopardos, en cambio, tienen éxito en alrededor del 38% de las cacerías.
pero su naturaleza solitaria los hace vulnerables a perder presas ante carroñeros. Los perros salvajes africanos son reconocidos como los mejores cazadores de África. Una vez que eligen a su presa, se acercan sigilosamente antes de lanzarse a una persecución implacable. A veces hasta 8 kilómetros sin descanso. Su inigualable resistencia y trabajo en equipo hacen que escapar sea casi imposible. La mayoría de las presas que elegían no sobrevivían debido a la pérdida de fuerza. En ese momento, los perros salvajes se abalanzaban sobre ellos para morder y desgarrar sin parar. Para cada tipo de presa, los perros salvajes africanos tienen una estrategia de captura correspondiente. Si la presa es pequeña, usan sus poderosas mandíbulas para asestar una mordida demoledora. Considerada una de las más fuertes en relación con su tamaño corporal en el reino animal. Su fuerza de mordida se estima en alrededor de 317 psi. Lo que les permite desgarrar carne y hueso con eficacia. Yamonada. En cuanto a las especies que viven en grupo, siempre encuentran la manera de separarse y entrar en pánico. Después, se persiguen agresiva y concisamente. Con fuerza y unidad, los perros salvajes no temen enfrentarse a depredadores que podrían dañar a sus cachorros. Se sabe que ahuyentan a grandes cantidades de hienas. Lo que les asegura su dominio en ciertas zonas. Ni siquiera temen lanzarse a una lucha por la supervivencia contra el león. Los perros salvajes atacaron a la madre y a los cachorros. Dern. El instinto de lucha de los perros salvajes africanos los impulsa a usar la velocidad y la coordinación para desafiar incluso a los depredadores más feroces. Parecen percibir el peligro con estos dos enemigos. Porque antes de eso, el león macho había mató a muchos perros salvajes. Podría decirse que es una venganza contra los leones, pero quizás la mayor parte sigue protegiendo a los cachorros. Los perros salvajes son mucho más pequeños que los leones, pero solo en el caso de los leones, luchar contra ellos no es fácil. Incluso si logran deshacerse de ellos, seguirán sufriendo heridas leves. Eso no significa que los perros salvajes no sufran, pero te sorprenderá la inteligencia de este animal. Un perro salvaje fue atacado por una leona y la agarró del cuello. Parecía muerto, sin vida.
No se movió ni reaccionó. Cuando el león estuvo completamente convencido de que su enemigo estaba muerto, comenzó a atacar a otros perros salvajes que corrían a salvar a sus compañeros. El perro salvaje despertó y huyó en cuanto el león lo derribó. Este notable acto de hacerse el muerto es un ejemplo de tanatosis. Una táctica de supervivencia empleada por diversas especies. Si bien las zarigüeyas y ciertas aves son conocidas por este comportamiento, el que los perros salvajes lo empleen contra un león es una extraordinaria muestra de inteligencia e instinto de supervivencia. Los científicos creen que esta táctica puede ayudarles a escapar de situaciones donde defenderse es imposible. Esta fascinante estrategia, a menudo destacada en documentales sobre animales salvajes, muestra la increíble adaptabilidad de la fauna silvestre ante el peligro. La vida salvaje es cruel sin mucha suerte. Es difícil sobrevivir sin cazar. Este león decidió cazar a la cría de rinoceronte, pero tuvo que ser cuidadoso con su decisión. La madre rinoceronte siempre está cerca, así que el león no se atreve a correr riesgos. Al criar rinocerontes extremadamente agresivos, siempre están listos para atacar a los leones en cualquier situación para proteger a sus crías. Los rinocerontes blancos, Ceratotherium simum, y los rinocerontes negros, Diceros bicornis, son conocidos por sus agresivos comportamientos defensivos. Con un peso de hasta 2,275 kilos y cuernos afilados que pueden alcanzar los 105 milímetros de largo, una sola embestida de un rinoceronte adulto puede causar lesiones mortales a un depredador. Se puede decir que los rinocerontes son una presa extremadamente peligrosa para los leones, incluso cuando están solos. Las tácticas de lucha de los leones se ponen a prueba en estos raros y peligrosos encuentros. Los casos de leones que atacan con éxito a rinocerontes son extremadamente raros y suelen involucrar a individuos enfermos o muy jóvenes. Con frecuencia, los leones se retiran tras ser atacados por una madre protectora, intentar atacar a un rinoceronte es como un león jugando con su propia vida. Los leones también tienen que trepar a los árboles para escapar de los ataques de rinocerontes. Ningún animal puede cazar rinocerontes en estado salvaje. Especialmente la madre rinoceronte, con su vista deficiente, pero su oído y olfato desarrollados. Los rinocerontes detectan a los depredadores rápidamente y reaccionan agresivamente,
lo que los convierte en uno de los animales menos atacados en estado salvaje. Uno de los encuentros más dramáticos en la naturaleza es el que se da entre leones y búfalos. Estos dos eternos rivales siempre luchan con ahínco para proteger sus vidas. La temeridad del león a veces puede cazar crías de búfalo, pero también paga el precio de su imprudencia con puñaladas de la búfala madre. Los búfalos son animales grandes y peligrosos, por lo que es bastante normal que los leones tengan problemas. El búfalo africano es uno de los animales más peligrosos de África. Responsable de más cazadores que cualquier otro mamífero grande. Con un peso de entre 500 y 1000 kilos, un solo búfalo puede repeler a una manada entera de leones. A veces, el peligro ataca de forma tan increíble que el león se retuerce de dolor sin siquiera atrapar una presa. Cazar no es tarea fácil. La tasa de éxito de los leones es de tan solo el 17-19%. Cuando se enfrentan a una presa demasiado fuerte, los leones se ven obligados a buscar una forma de retroceder en lugar de atacar obstinadamente. Incluso cuando estuvo a punto de derrotar a su presa, se le escapó porque el búfalo era demasiado fuerte. Si esto continúa, el león podría resultar gravemente herido. Las lesiones causadas por la caza de búfalos pueden ser graves fracturas de costillas, heridas punzantes y hemorragias internas son comunes entre los leones que calculan mal su ataque. El hambre impulsó a la leona a cazar sola y temerariamente. Se enfrentó a 2000 búfalos solo para intentar sacar a un búfalo joven de la manada. Pero al final tuvo que huir porque estaba rodeada por una manada de búfalos. Cazar búfalos no es tarea fácil. Aunque el león intentó abalanzarse sobre él, no pudo controlarlo. Gracias a sus temibles armas, los búfalos son lo suficientemente fuertes como para destruir a cualquier depredador. Sus afilados cuernos, que pueden medir más de 100 centímetros, son capaces de infligir daños letales. Una sola estocada certera puede destripar a un león al instante. Cuando el león macho vio al búfalo salvaje caminando solo, se apresuró a atacarlo.
Pero el búfalo lo apuñaló y quedó tan herido que no pudo ponerse de pie. Este león macho, demasiado confiado, le costó la vida. Por comida, los leones y las hienas siempre se pelean. Ambos son poderosos depredadores, pero las hienas estaban en gran número y atacaron, ahuyentando al león. La inesperada escena se registró en la Reserva Nacional de Amakosi, Zululandia. De este león intentando morder el cuello de un ñu. Todo parecía ir sobre ruedas para el león, cuando, de repente, el ñu se alzó y contraatacó, causándole casi la vida. Los ñus son mucho más fuertes de lo que parecen. Con un peso de hasta 270 kilos y cuernos poderosos y curvos. Una patada o embestida desesperada de un ñu puede destrozarle las costillas o el cráneo. Gerasium. En la inhóspita naturaleza, la supervivencia es un juego de ingenio e instintos. La arriesgada jugada del perro salvaje, haciéndose el muerto, engañó al león lo suficiente como para escapar por los pelos, demostrando que la inteligencia a veces puede prevalecer sobre la fuerza bruta. Al final, la manada se reunió, su vínculo más fuerte que nunca, mientras que el león quedó confundido. En la naturaleza, cada batalla es una lección. Y hoy, los perros salvajes ganan gracias a su astucia. Deja tu opinión en los comentarios. No dudes en preguntarnos. Responderemos a tus preguntas.